8 de la noche con 54 minutos. Muy bien, vamos entonces ahora, como les decía, ¿qué es lo que se necesita hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí en el noticiero hoy mismo, junto con los doctores, hemos hecho muchas propuestas, algunas las han adoptado, otras no, y otras las adoptan quizás ya con un poquito de manera tardía. Pero ahí vamos. Bueno, vean estos gráficos que vamos a mostrar esta noche. Yo le agradezco mucho, infinitamente al ingeniero Ami Noel Martínez. Es un colaborador de la Secretaría de Salud y es un asesor también en este tipo de temas de 3030 y en Noticieros hoy mismo. Él es cartógrafo y nos ha hecho para este programa unas gráficas que muestran, actualizadas, que muestran la cantidad de barrios y colonias con más casos positivos aquí en el Distrito Central según los datos oficiales de SINAGER. Y en base a esa cantidad de casos confirmados en estos barrios y colonias, ¿qué hizo el ingeniero? Los aglutinó y les pone el color rojo y dice ahí, en ese lugar hay que establecer, instalar, habilitar un hospitalito. Total. Vea qué fascinante. La primera gráfica, por favor, la mostramos aquí a full pantalla. Dice lo siguiente. Este es un mapa de rango de casos COVID en el Distrito Central, fecha 21 de junio. Para que esto es Tegucigalpa, atención, este es el Distrito Central, Tegucigalpa y Comayagüela. 0 casos en blanco, obviamente, con rango de 1 a 10 casos, las zonas color verde. Con rango de casos de 11 a 20, amarillo. Con rango de 21 a 30 casos positivos, anaranjado. Y con rango de más de 30 casos confirmados, el color rojo. ¿Cuál es la colonia, por ejemplo, ahí la tiene usted, doctor Videa, cuál es, por ejemplo, la colonia? Las Torres, por ejemplo. ¿Cuántos casos tienen Las Torres ahí? Las Torres en este momento tiene 60 casos. ¿Es el de mayor? No, hay uno con mayor. Vamos a ver, bueno, está la penitenciaría, sí, pero de barrios y colonias aquí en el Distrito Central. ¿Enseña? ¿Enseña? Aquí se lo muestro. Vamos a ver. Aquí dice, ¿bien? Colonia Villanueva Norte tiene 77 casos. Es la colonia con más casos aquí en el Distrito Central. Colonia Villanueva Norte con 77 casos. Es la colonia que más casos tiene. Y de ahí para abajo, 76, 60, 30, 22, etcétera, etcétera. Vamos entonces a mostrar lo siguiente. Este es Tegucigalpa. Y vea usted aquí entonces, por ejemplo, el sector Miraflores. Todo ese color rojo es el sector de Miraflores. Esa es la colonia Miraflores, que tiene un rango ya de más de 30 casos. Todo esto es la colonia Miraflores y sectores aledaños. Ahí están Las Colinas, El Dorado, Jardín de Miraflores, Miraflores Sur, Altos de Miraflores, etcétera, con rango de verde que es de 1 a 10 casos. Correcto. Ojo a esto. Sí. Entonces, en esa zona roja, lo más cercano posible hay que instalar o habilitar un hospitalito. Y entenderíamos que en este caso, de esta zona, el del Infop funciona. Funcionaría. Funciona el del Infop. Sí. ¿Estamos? Sí. Ven aquí. Para este cuadro, de esta zona de Miraflores, el Infop funciona. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Doctor Hermes López, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Vamos con la siguiente gráfica. Vamos al sector de la Cerro Grande. Siempre en rojo el rango de más de 30 casos confirmados. En verde el rango de 1 a 10 y en amarillo el rango de 11 a 20. Vean la colonia Cerro Grande zona 4, la Cerro Grande zona 3, la Cerro Grande zona 2. 67 casos. Solo ahí. Solo ahí. Luego está la Villa Cristina, el Lolo, la Villa Franca, Las Pavas, la Villa Unión. Sí. Aquí en esta zona, Cerro Grande, se necesita un centro de triaje, pero también un hospitalito. ¿De cuántas camas podría ser, doctor Marco Tulio Medina? Idóneamente 50 camas, un hospital pequeño sería idóneo. Sí. Doctor Elmer López. Estoy de acuerdo. Sí, muy bien. Sí. Estamos hablando. Sí, correcto. Entonces, aquí en esta zona de Cerro Grande, que tiene zona 2, zona 3, sector 4 y la Vía Cristina, aquí necesitamos otro. ¿Cuánto llevamos ya? Miraflores 1 2. Y aquí llevamos 2. Muy bien, doctor.
Vamos a otro caso, por favor, a otro sector del Distrito Central. Aquí tenemos el sector de las casitas. Está Aldea Las Casitas, está Portal del Bosque, con amarillo. Amarillo, recuerden que es rango de 11 a 20 casos. Roble Oeste, Los Robles, y está Las Torres también. Está Ciudad Nueva. Sí. Esto es allá adelante de la tribuna, toda esa zona de ahí, de todo este sector. Roble Oeste, recuerde, Los Robles, Portal del Bosque, allí hay casos de 11 a 20. En la verde, color verde, donde está la Cascada, América, Los Ángeles, esta zona está con rango de 11 a 20 y también de 1 a 10. Y el rojo es mayor de 30. En esta zona se necesita otro centro de triaje denominado Hospitalito. Sí. ¿Ustedes dirían con unas 50 camas también mínimo? Sí, mínimo. Porque hay que acercar la salud a la población. Recuerden que no hay transporte urbano aquí en la capital. ¿Cómo llegan los habitantes de estas zonas al Infop o al Alto de en Medio? ¿O cómo llegan al sitio, que son otros centros de triaje o al hospital escuela? Complejo. En cambio, si acercamos la salud a la población, hacemos verdaderamente la atención comunitaria. Vea qué impactante y qué fabuloso es esta gráfica que hemos centralizado aquí para ubicar en estas zonas rojas, verdes y amarillas, dependiendo de la cantidad de casos, cómo ahí se debe de ubicar un centro de triaje, pero no solo de triaje, sino que de atención. O sea, ahí recibimos a pacientes leves y moderados, les damos oxígeno, los hospitalizamos, los estabilizamos, los dejamos ahí, que quizás, ¿cuánto tiempo podría tomar eso? ¿Un día? ¿2 días? ¿Horas? Sí, puede tomar dependiendo en el momento, en la condición que llegue el paciente. Muy bien. Licenciado Melgar, me parece extraordinario el trabajo que usted nos está presentando. Realmente esa ha sido la aspiración que hemos estado planteando, la georreferenciación de los casos para los casos graves y moderados. Pero también aquí podríamos agregar un elemento adicional, que es también hacer una especie de cerco epidemiológico en el cual estas personas no se movilicen, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? De que si estas personas empiezan a salir a otros sectores, van a contaminar el resto de los sectores. Entonces aquí esto ya lo ha hecho otros países. El ejemplo, el último, fue China, en Beijing, en el cual cerraron el principal mercado de China y además pusieron en cuarentena y limitación de circulación varios barrios. ¿Qué es lo que queremos aquí? Es acercar la salud a la población. Sí. Contener el virus, como decía el doctor Medina, que no se continúe diseminando. Aquí, ¿cuántos, por ejemplo, asintomáticos cree usted que hay? Estos son los casos confirmados, ojo. Sí. Aquí cuando está en rojo, amarillo y verde son casos confirmados, pero ¿cuántos asintomáticos habrá en estas zonas? Miles. 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 Entonces, si en esos centros de atención, denominados por nosotros hospitalitos, sí, pudiéramos realizarle pruebas rápidas a la población, tendríamos ya un muestreo de realmente cómo está la cosa aquí en la ciudad. Y no tendrían la necesidad de estarse movilizando y todo lo tendrían concentrado ahí. La gente se moviliza porque está buscando atención médica y se moviliza de zonas distantes, de un extremo a otro. Mire cómo está ese hospital escuela, sí, cómo está la carpa, que nos decía el doctor López Y ahí Luz. proceden de todos estos lugares. Exactamente, pero si nosotros les habilitamos un triaje ahí y un centro de atención, que le hagan pruebas rápidas, que le den tratamiento maíz y lo despachen a su casa ya estabilizado, no va este paciente a ir a ocupar una cama de uno de estos hospitales que puede ser necesitada por una persona que sí está en condición grave, crítica o que necesita cuidados intensivos. Correcto. Esto es lo que necesitamos, la atención comunitaria, contener el virus aquí en los barrios y colonias y no esperar que lleguen a los hospitales. Licenciado Melgar, otra cuestión importante es el tema educativo en esas zonas. Fíjese que usted mencionaba una de las colonias, no voy a mencionar cuál, pero parte de mi grupo de investigación me decía, fíjate que lo que hacen durante las tardes es o ponerse a jugar fútbol o ponerse a beber en una cantina de ahí sin importarles nada. Entonces yo creo que aquí es ir a la comunidad también para ir a intervenir y de una manera apropiada decirles no pueden hacer esto, esto más bien puede empeorar aún más la situación. Se pueden hacer varias estrategias dentro de la comunidad. Y por ejemplo, hablando de la comunidad, ¿dónde se deberían de instalar estos centros de atención? Que no tienen que ser un lugar
demasiado grandes. Pueden ser en la iglesia más cercana, En los centros comunales. centros comunales, si es que hay ahí, en una bodega. ¿Cuánta gente no tiene bodegas aquí para alquiler? Probablemente estén vacías o se pueden replantear para darle espacio ahí a camas, pacientes. No necesita camas hospitalarias, necesita una cama que tenga el oxígeno a la par. Esa es la clave. Correcto. En este momento es el oxígeno. Puede ser también, bueno, le decía iglesias, pueden ser en institutos, en centros educativos. Bilingües o es decir, privados o no. Esto es una emergencia en la que tenemos que colaborar todos. Claro. Vamos ahora al sector del acto en medio. Mira qué impresionante esta gráfica. Sí. Sector del acto en medio, miren cómo está el acto en medio. La Bella Oriente, cómo está la Guaymura, la Residencial San Juan, Altos de Trapiche en amarillo, allá Vías Palmeras, Residencial Los Olivos, Residencial del Trapiche, Altos de Trapiche. No sé si el Clipper que le denominan, esta clínica que está ubicada en el acto de en medio como triaje, tendrá la capacidad de por lo menos atender ahí unas, no sé, 20, 25 personas que necesitan una cama y necesitan oxígeno y el tratamiento maíz. No lo sé. ¿Tienen ustedes información de esto? Con la ministra, nosotros hablábamos sobre la necesidad de que este sector de las Clippers se incrementara en su tamaño. Ella nos mencionaba que había alrededor de 20 camas, pero la magnitud de población que hay ahí requiere realmente un hospitalito un poquito más grande del que estábamos mencionando, con el objeto de poder apoyar. Así es. Vamos a otro sector. En este caso, el acto en medio, lo que necesitamos es fortalecer el que ya tenemos, ampliarlo. Veamos el sector, por ejemplo, de la Centroamérica Oeste. Atención a esto. Está ya el Carrizal con más de 30 casos, la Centroamérica Oeste. 44 la Centroamérica. ¿Cuánto tiene la Centroamérica? 44. 44 casos. Está la Torocagua, está la Independencia. Y en color verde, que son los casos de 1 a 10, miren todas esas colonias. En rango amarillo también, de 11 a 20, el Pedregalito, la Iberia, Residencial Centroamérica Nexo, Centroamérica Este. Miren toda esa cantidad de casos que hay ahí. Impresionante. Este es otro lugar donde se debe habilitar otro centro de atención. Sí. ¿Cuántos centros llevamos ya, doctor? Ya serían alrededor de 4 o 5. Sí. Y los planteamientos, vea que estos focos están diseminados en la capital, pero distantes. Sí. Distantes. Claro. E interesante también para la estrategia, porque así puede usted agrupar un número de colonias que pueda darle una cobertura de asistencia. Exactamente. ¿Y qué es lo que se necesita ahí? Volvemos y repito, quizás unas 25 a 50 camas, el oxígeno, el tratamiento maíz, observación de parte de... ¿Tienen que ser médicos especialistas los que están ahí? ¿No? ¿Pues médico general? Pueden ser médicos generales y utilizar la telemedicina que ha dado buenos resultados, y el doctor Medina lo conoce, en otros países, y que acá se ha tenido que hacer en función de que no hay especialistas que puedan cubrir estas áreas, pero a través de la telemedicina, un médico bien capacitado, que hay muchos ya médicos generales, que se han organizado en función de buscar el conocimiento y empoderarse del manejo. Si un paciente en estos centros denominados hospitalitos, que estamos proponiendo que se ubiquen o se instalen, se habiliten en estos lugares, un paciente se complica, entonces se comunica y se pregunta, de acuerdo a cómo está, al polideportivo, al tórax, al Hospital Escuela, al San Felipe, si lo pueden recibir. Y se le asignan ambulancias que pueden provenir de los bomberos. En cada uno de estos debería haber una ambulancia. Una ambulancia. Una ambulancia. Vamos al sector de la Flor del Campo. Siempre en color rojo, más de 30 casos. Mira la Flor del Campo. Sí. Las Torres, La Rosa, que es donde comenzó todo esto aquí en el Distrito Central, todavía siguen siendo los barrios y colonias con mayor presencia de casos confirmados. Mire, por ejemplo, entonces, en el rango de 11 a 20, en color amarillo, tenemos la Residencial Francisco Morazán, Los Laureles, Altos de los Laureles, La Pradera. En anaranjado, Predios del Recreo, que es de 21 a 30 casos. Sí. En verde, de 1 a 10, La Venecia, Luis Andrés Zúñiga, San Luis, la 15 de septiembre. Aquí necesitamos otro centro de atención, con las condiciones que ya se ha dicho, que atienda ese sector de la población que reside en esa zona. Vamos, Melgar, me gustaría resaltar lo que acaba de plantear el doctor Videa, que es el tema de la telemedicina. Nosotros en la universidad logramos establecer con el doctor Salvador Díaz un sistema que se llama una APP Doctor 1847, y el sistema este tiene también un geoposicionamiento. Se intentó también establecer ahí
un expediente electrónico, lo cual permite al médico darle un seguimiento. Creo que esa estrategia también es una estrategia que debemos de fortalecer. Utilizar, sí, así es. Entonces, este es el sector. ¿Qué sector estamos ahora? Sí, ahora vamos con el sector de la San Miguel. Ve usted ahí en la San Miguel, está la Travesía, la Aurora, con más de 1 a 10 casos. Está también la 28 de marzo, la Era, la Nueva Era, el Molinón, que tiene, por ejemplo, de 11 a 20 casos, la Colonia Izaguirre, la 30 de noviembre. Sí. Aquí, por favor, otro centro de atención. Esa sería la estrategia. Indudablemente. Vamos a otro lugar. Ve a otro lugar, la Villanueva. Creo que usted me decía ahí, por ejemplo, la Villanueva es la que tiene más casos, más de 70 casos tiene la Villanueva. 77. Sí. Mira, aquí está el sector de Los Pinos y la Villanueva, que se está saliendo aquí a Danlí. Sí. Villanueva Norte, Los Pinos, allá está un poquito de la colita del Alto de en medio, está la Kennedy también, está la Villanueva Sur, que tiene de 1 a 10 casos, la Montefresco, la Villavieja. Aquí hay otro epicentro también, aquí en el Distrito Central. En la colonia Los Pinos y Villanueva necesitamos también habilitar un centro ahí hospitalito para poder atender a estos pacientes con estos casos. Porque, vuelvo y repito, estos son casos confirmados. ¿Cuántos positivos asintomáticos habrá ahí? Por eso es que en estos hospitalitos, insistimos, deben realizarse pruebas rápidas. Porque las brigadas médicas que se están realizando, que visitan casa por casa, muy bien que lo hagan, pero es nada más clínico. Solo tratan a los sintomáticos, que es una de las categorías del protocolo de manejo. Y la otra, si se encuentran a un sintomático, puede ser que lo deriven a que le hagan una PCR en algún lugar, pero ¿cuándo van a tener el resultado? En cambio, si llegan a la casa y le preguntan aquí, mire, ¿cuántas personas viven? 5. Bueno, de las 5 personas, ¿quién es la persona que más sale? Porque es la que más riesgo tiene. Así es. ¿Cuál es la persona que más sale? Bueno, la cabeza de familia, por decirlo así, o la cabeza de familia puede ser una madre soltera, es la que sale a trabajar. Bueno, venga señora, le vamos a hacer una prueba rápida. Y sale positiva, se le hace a todos. Se le hace a todos. Ya entonces ahí vamos identificando los casos. Y se les va iniciando el tratamiento. Y se les va iniciando el tratamiento. Para evitar que sigan contagiando a otros. Colonia Kennedy, con esta concluimos. Colonia Kennedy, vean ustedes cómo está la Kennedy. Toda la colonia Kennedy hay casos. Y en la Guaymuras, en la Bella Oriente. O sea que ese centro del Infop evidentemente no se da abasto. No se da abasto. Se requieren 2. Venga aquí. Se requieren 2 en esa zona. Sí. Alto de Medio, Kennedy, toda esa zona de ahí. Entonces fíjese bien cuántas necesitamos. Ya tenemos la del Alto de Medio, que hay que fortalecerla. Sí. La del sitio, que queda salida a Santa Lucía. El Infop. Tenemos 3. Sí. Y el Hospital Escuela, que ya nos decía el doctor Elmer López, que están sirviendo de triaje, pero ya no derivan, sino que generalmente los trasladan, los hospitalizan ahí mismo en la escuela. Entonces tenemos el hospital, el Escuela como triaje, sí. Tenemos el Alto en Medio, la Clipper, tenemos el sitio y tenemos el Infop. 4 nada más. ¿Cuánto necesitamos aparte de esos 4? Al menos 6. El de Cerro Grande. 5. El de las Casitas, 6. Otro de la Kennedy. Para las Torres. El de Centroamérica Oeste, 7. El de la Flor del Campo, 8. El de la San Miguel, 9. El de Villanueva. Pinos y Villanueva, 10. Y en la Kennedy, 11. 11. Al menos 11, o sea, 11 son los que necesitamos. Mínimo. Igual o mejor que lo que tenemos en el Infop. O sea, no podemos bajar de eso. Así es. El igual o mejor. También se debe de mejorar. Nosotros se había planteado 130, se debe de aumentar a 200 o más cupos. Así es. Ahí se puede hacer sin problema. Así es. Doctor Elmer López, su comentario, por favor. Sí, bueno, la idea es muy atinada. Sin embargo, hay ciertas limitaciones que yo me hago las preguntas. Por ejemplo, las fuentes de oxígeno. El equipo de protección personal. Hay una gran necesidad de equipos de protección personal en el personal médico de todos los hospitales actualmente. Incluso los médicos de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, hacen un movimiento el día de mañana porque no tienen equipo de protección personal. Me acaban de informar que en los centros de triaje hacen falta equipos de protección personal, que hay personas que andan en las brigadas, que andan de casa en casa, que ya se han contaminado por falta de equipo de protección personal.
Entonces, SINAGER tiene que responder a esta demanda del personal de salud, sobre todo si pensamos hacer esos centros dentro de la capital. Debemos de garantizar oxígeno y debemos de garantizar equipo de protección personal. Así es, por supuesto, es que eso Sí, es el ese es combo vital. completo. Sí. Es decir, la hamburguesa, las papas y el refresco, punto. Claro, O sea, no puede ser a medias esto. totalmente. Se necesita la cama, se necesita el oxígeno, el médico, la enfermera y Y el el médico y la tratamiento. enfermera con su equipo de protección personal. Y el tratamiento. Y el tratamiento. Y también se requiere equipo de rayos X ahí. Sí. Porque El hay que- otro día le pregunté a alguien de SINAGER sobre el equipo de rayos X, aunque sea uno portátil, para ver el tema de los correcto. pulmones, Sí, cómo sí, está y lo demás. correcto. Me decía que no hay rayos X portátil. Me dice, no hay, me dice. Estamos buscando y no encontramos, me dice. A encontrarlo en el mercado será difícil, porque para eso habría que estar preparado, Sí, con las máquinas. sí. Pero por lo menos estabilizar al paciente. Sí, Claro. y clínicamente, nosotros estamos encontrando a los pacientes ya al examen físico, usted puede determinar si tiene neumonía o no, si el compromiso está o no en los pulmones. Alísteme el cuadro, por favor, de las propuestas del noticiero. Pero rápido, por favor, porque ahí incluye lo que estaba diciendo el doctor Elmer López Lutz. En cuanto a las propuestas que tiene el noticiero hoy mismo. Brigadas médicas en barrios y colonias que realicen las pruebas rápidas. Si no hacen las pruebas rápidas en estas brigadas, entonces el trabajo es incompleto, porque solo se hace la revisión clínica de Así una es. persona que tiene los síntomas. ¿Ah? Póngame la gráfica de nuevo, por favor, aquí con pantalla partida, está bien. De esa forma que realicen las pruebas rápidas, van a identificar a los contagiados. Entregar maíz casa por casa, obviamente cuando haya un sintomático. Aumentar los centros de triaje, que es lo que estamos hablando. Más ambulancias para traslado de pacientes. O sea, de estos centros de Sí. atención hay que trasladar pacientes a un hospital en caso que fuera necesario. Ampliar al máximo la capacidad de hospitales. Ya nos va a hablar el doctor Elmer López Luz de eso. Asegurar oxígeno. Contratar personal médico y de enfermería y garantizarle su equipo de bioseguridad. Con respecto a las pruebas rápidas, esto debe de ser una combinación entre pruebas rápidas y PCR. Eso siempre hay que tenerlo presente porque recordemos de que hay un periodo en el cual pudiera ser de que no se ha generado en la primera semana los anticuerpos y la persona ya tener la enfermedad. Entonces, Así es. hacer una combinación de una manera clínicamente apropiada. Sabemos de que hay limitantes, pero siempre la PCR es la que se está planteando. Es más, nosotros ahorita con Sir Salvador Moncada estamos planteando para unos municipios hacer una estrategia como la que usted está planteando, que es la correcta, que es ir con brigadas, hacer pruebas, aislar, dar tratamiento y hacer un proceso educativo, que creo que es una estrategia apropiada. Eso es lo que decía el doctor Elmer López Luz también. Vamos con el tema de las estrategias para cerrar este punto y ir al corte comercial y regresamos con otra de las cosas que se debe hacer en este momento aquí en el Distrito Central. En el tema de las estrategias es donde nosotros hemos enfocado el asunto de los hospitalitos. Como les decía, yo me emocioné mucho el viernes cuando me informaron de esto del seguro, del Infop. Y yo espero que eso realmente vaya, los detallitos esos que nos reportaba Flavio, de que hay que corregirlos, Sí, pues sí. que haya más información, que sea más rápido el ingreso de los pacientes al centro, que sean atendidos correctamente y de forma oportuna y bien hecho. Nos decía que el tratamiento lo están entregando, qué bueno también, pero evidentemente necesitamos mucho más de eso. Tenemos la estrategia, por favor, el cuadro, ahí está. Fortalecer los hospitales regionales, porque esto no solo hay que hacerlo aquí en el Distrito Central, sino también hay casos en el interior del país. Fortalecer los hospitales regionales con personal médico y de enfermería y suficiente oxígeno. O sea, lo que queremos hacer aquí con estos centros pequeños, hay que hacerlo en el interior del país también. En Tegucigalpa y San Pedro Sula, habilitar estos hospitalitos para atender pacientes leves y moderados. En polideportivos, en el Infop, en la Vía Olímpica, en hoteles podría ser también una opción. Estos hospitalitos deben contar con médicos, enfermeras para observación y seguimiento, oxígeno, rayos X, laboratorio y tratamiento. Ampliar al máximo la capacidad de los hospitales que atienden pacientes graves y críticos. San Felipe, María, Seguro Social, Tórax, Hospital Militar, Leonardo Martínez y Catarino Rivas. Insistimos, en estos barrios y colonias, con estos casos, estos 10 u 11 centros que se deben habilitar, pueden ser en una iglesia, en una escuela, primaria, secundaria, en un kinder. Como cuando hacemos las elecciones, se convierten en centros de votación. Hoy que no sean centros de votación, sino que centros de atención a pacientes sospechosos de COVID. Todos trabajando en eso.
patronatos involucrados en eso, líderes de la comunidad, asociaciones de padres de familia. Si esto no nos involucra a todos, los muertos se contarán aquí por un montón. Así es. Esa estrategia fue llevada a cabo, incluso más evolucionada la suya, en Guayaquil, que tuvo un problema gravísimo y el involucramiento de todos aquí es crucial. Todos tenemos que estar involucrados para poder contener esta epidemia. Vamos a un corte comercial y entonces volvemos con el tema del doctor López Lutz. ¿Qué hacer entonces con los pacientes graves? ¿Es posible seguir aumentando la capacidad de los hospitales actualmente o no? Ya regresamos.